Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución, está esta noche aquí en Panamericana Televisión para contarnos si es que empezamos por la pregunta de si hay los votos para aprobar esta norma por insistencia, es decir, si el Congreso, a pesar de la observación del presidente, va a insistir y defender la norma que redactó la comisión que usted preside. Sí, en realidad nosotros creemos que sí se van a dar los votos, que sí los tenemos. Estamos evaluando las observaciones que ha presentado el Ejecutivo, el Presidente de la República. Estamos de acuerdo, por supuesto, en que esto debe debatirse nuevamente, pero nuestro dictamen va a ir en realidad por la insistencia, repito, con la evaluación en parte de algunos temas que estamos viendo, ¿no? Pero en general creemos que esta norma se dio en el marco del posicionamiento que quiere tener, digamos, el Congreso respecto al cuidado que se debe tener sobre la administración pública, ¿no? La administración pública en los últimos meses estamos viendo que está venida menos, que pareciera que existe una voluntad expresa de parte del Ejecutivo de querer degradar la administración pública, que ya veníamos, digamos, logrando algún camino, algún avance con Servir, con algunas normas que se habían dado, la Ley Marco del Empleo Público, una serie de mecanismos elevar la calidad de los para elevar la calidad, pensando Estado. siempre en la meritocracia, ¿no? Los funcionarios tienen siempre que ser mejores. Creo que nadie puede oponerse a que exista un mejor director en una escuela, a que exista siempre un mejor director hasta de una selección, ¿no? O sea, siempre debemos de ir pensando en que debemos de ir mejorando la calidad y la experiencia y la idoneidad de los funcionarios del Estado. Entonces, por eso no entendemos cómo el presidente de la República formula observaciones respecto a esta norma, señalando que violaría la separación de poderes, la posibilidad de que el presidente pueda elegir a un ministro, cuando en realidad lo que se ha hecho es respetar escrupulosamente lo que dice la Constitución respecto a las condiciones para ser ministros, y simplemente lo que se ha hecho en esta norma es agregar que antes de la juramentación, y por eso es una modificación a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ahí lo que se establece es que antes de la juramentación, el propuesto para ser ministro de Estado tiene que presentar una declaración jurada en donde le diga al presidente de la República, antes de que tomen la decisión, qué tipo de investigaciones tiene, qué tipo de denuncias tiene, si tiene alguna sentencia, alguna condena, inhabilitación para el ejercicio de la función pública, sanción administrativa, ¿no? Uno la escucha y a primer oído uno dice, correcto, no nos queda otra, en base a las designaciones actuales, que forzar al presidente a que elija mejor. Sin embargo, cuando uno revisa los alegatos del presidente, él plantea dos cosas, o mejor dicho, el Poder Ejecutivo plantea dos cosas. Una, que no se está considerando la presunción de inocencia para aquellos que vienen siendo motivo de investigación, pero que todavía no han sido condenados. Y por otro lado, en efecto, como usted lo ha dicho, la autógrafa de ley vulnera el principio de separación de poderes, desborda los parámetros de la constitucionalidad, es decir, limita la potestad que tiene el presidente de dirigir y aprobar la política general de la República, restringiendo el derecho de la presunción de inocencia. Es decir, que el presidente perdería atribuciones que están consagradas en la Constitución, porque la Constitución dice que es el presidente y su premier quienes eligen a los ministros y no el Congreso. Claro, por eso es que no se ha ido más de lo que la Constitución señala respecto a los requisitos fundamentales, ser peruano de nacimiento, mayor de 25 años. Es más, para los ministros de Estado no se está pidiendo experiencia en gestión pública, como en el caso de la norma para funcionarios que está vigente, que también se evaluó en la Comisión de Constitución y se aprobó en el Pleno, en donde se pide que tengan 8 años de experiencia profesional y 5 años de experiencia en un cargo afín. Sin embargo, en el caso de los ministros no, porque hemos respetado escrupulosamente lo que señala la Constitución. Mayor de 25, con el ejercicio pleno de sus derechos civiles,
Pero lo que se ha agregado acá es que simplemente declaren antes de, si es que tienen algún cuestionamiento que haga, por supuesto, dudar por lo menos al presidente de la República respecto a la idoneidad de ese funcionario que va a juramentar en ese momento. Y respecto a la presunción de inocencia, en el Congreso, los congresistas, por ejemplo, no podemos, si es que tuviéramos alguna investigación por apología al terrorismo, ser miembros de la Comisión de Inteligencia. Entonces, digamos, como un símil frente a esto, si se puede en el Congreso, es cierto que nosotros nos regulamos, nos autonormamos, pero también debería de aplicarse para el caso de los ministros de Estado, que son quienes dirigen la política sectorial y que más bien el presidente de la República, en vez de observar esta norma, debería estar pensando cómo hago para mejorar la calidad de los funcionarios del Estado. O sea, en realidad la observación de esta norma implica el convencimiento de que no se quiere en realidad una administración pública sólida, fuerte, eficiente, con los mejores al frente, sino simplemente se quiere a los amigos, a los no sé, los que están cerca y que son solamente una comparsa, porque lo preocupante, por ejemplo, ahora en el ministro de Transportes Patricia, es que obviamente viene del mismo grupo y al parecer quien va a seguir gobernando es el señor Silva y este señor va a ser simplemente... a propósito del nuevo ministro A propósito de del Transportes, nuevo dice usted. ministro. Ahora, le voy a hacer una pregunta después, pero quisiera que escuche lo que dice la calle. El día de hoy salimos a preguntarle a los ciudadanos qué opinan de esta norma, si la entienden y la comparten. Vamos a escuchar. Siempre y cuando, si hay una fiscalización que haya, porque en realidad desde la fecha hasta ahorita, solo se ve exactamente que ha sido todo corrupción, que ha habido coimas, que ha habido, o sea, seguimos con la misma burocracia de antes. Todos los que reciben un dinero del Estado deberían por lo menos tener un régimen o tener unos criterios para acceder a ese puesto, que debería haber un perfil, si vas a trabajar para el Estado, para tal y tal puesto, cumple con ciertos requisitos, los privados lo hacen también, no contratan a cualquiera. Si yo quiero postular algo, debo ser transparente, ¿no? Transparente y honesto. Creo que no vaya a funcionar tanto, porque al final siempre hay corrupción y siempre dicen que al final podrían decir lo que sí lo van a hacer, ¿no? Pero al final, como uno sabe. Excelente, porque casi todos que entran, mayoría delincuentes, antecedentes, robos, no hay ninguno así que entre bien, de hacer lo correcto. Todo aquel que quiere ser funcionario público y que postula un cargo debería ser investigado por lo menos 2 años antes y no esperar que lleguen al poder, al lugar, para recién ahí investigar. Bueno, los invitamos a ustedes también, por supuesto, a que comenten a través del Twitter, en fin, que nos envíen sus apreciaciones sobre esta ley que ha generado esta polémica. Patricia, si esta ley hubiese estado en vigencia, ¿cuántos ministros o qué ministros, lo hemos visto en la nota, no hubieran podido asumir el cargo? El actual titular de Transportes y Comunicaciones es una persona que viene de ser secretaria del ministro. ¿Pasaría la valla? Bueno, en realidad el señor que acaba de asumir, Bustamante, en realidad, de acuerdo a lo que conocemos por los medios de comunicación, sería abogado de profesión, tendría, como lo señala la Constitución, los requisitos, pero lo que tendría que hacer es decirle al presidente antes de juramentar cuáles son las cosas que tiene en su hoja de vida que pudieran significar la toma de decisión o no. Claro, si hay un conflicto de interés con algún tema que él va a manejar, claro, por ejemplo. Es elemental, o sea, esta norma en realidad lo único que está haciendo es eso. Hay una norma que propuso la Contraloría, que va en el mismo sentido. Ustedes la han utilizado como insumo porque la Contraloría también ha hecho un pronunciamiento al respecto. La Contraloría, presentó un proyecto de ley para el caso de los perfiles para funcionarios del Estado. Y esta norma que se ha aprobado para requisitos para ser ministros vino, entre otros, también de Defensoría del Pueblo. Entonces, sí hemos trabajado varios proyectos de ley que se presentaron y no hemos ido más allá de lo que señala la Constitución, porque en realidad, como hemos escuchado ahora los señores que han opinado, debería exigírsele a un ministro mucho más
que en realidad para un funcionario se les exige menos. De acuerdo a la Constitución, lo único, vuelvo a repetir, que se le dice en este momento es, oiga, declare antes de que usted tiene este tipo de cuestionamientos, por decirlo menos, y que el presidente del Consejo de Ministros lo informe al Congreso y que obviamente se hagan responsables de esas designaciones. ¿Van a tomar en cuenta alguna de las sugerencias de la observación planteada por el Ejecutivo? Sí. Ahora, por ejemplo, ocurre mucho que lo que se dice es yo no sabía, porque no me contó, no me dijo, ¿no? Entonces, esa declaración jurada soluciona perfectamente ese desconocimiento que alega algunas veces el presidente. Nosotros estamos evaluando la observación, porque eso es lo que hacemos siempre en la Comisión de Constitución. Aún no tenemos definido, digamos, creemos de que definitivamente en el fondo vamos a ir por la insistencia, pero habrían algunas cosas que aún estamos evaluando respecto a la observación. ¿No nos puede adelantar cuáles son? Aún no le puedo adelantar, pero porque todavía estamos en plena evaluación. De acuerdo. Quería hacer una pregunta a propósito de una propuesta que ha surgido el día de hoy, es decir, la posibilidad de cambiar la norma y habilitar un referéndum, habilitar la posibilidad de referéndum para que la población decida si ratifica o no al presidente de la República. Esto no existe en el marco constitucional actual, es decir, no hay revocatoria de presidente, pero la Comisión de Constitución podría proponer un cambio que habilite esa posibilidad o no, o está fuera del alcance. Tendría que, digamos, someterse como un cambio, una innovación constitucional que requiere pasar por toda la altísima votación que se requiere para un cambio constitucional. La verdad es que no he leído el proyecto de ley. No es un proyecto, es una idea. No. Bueno, la verdad es que tendría que leer a ver cuáles son los fundamentos para ver, digamos, cuál es el sentido, ¿no? Y de esta posición o de este proyecto que se presentaría, ¿no? De acuerdo. También quería compartir con usted algo que teníamos que hacer al inicio, una anécdota que ocurrió el día de hoy. Seguramente usted la ha conocido, la ha visto en los noticieros. Esto que ocurrió en la subcomisión de acusaciones constitucionales en torno al caso de Zoraida Ábalos. Se ha presentado una denuncia en contra de la fiscal. Y bueno, el señor Valdemar Cerrón, portavoz del partido de gobierno, que había votado a favor, de pronto tuvo que cambiar el voto porque recibió la llamada de un camarada. Sí. ¿Aló, camarada? Sí. Compañero Valdemar, hay que votar pues, en contra, pues, si todo está conformado contra el presidente. ¿Esto no es para contra Ábalos? Pero le están haciendo lo mismo, o sea, es por el tema de ellas, pues. ¿Qué hemos escuchado en el audio? Señora Presidenta, han respondido con su voto a favor 10 señores congresistas, se registran 2 abstenciones y 3 votos en contra. En consecuencia, el informe de calificación ha sido aprobado por mayoría. Cerrón, en contra, por favor. Cerrón, rectifico mi voto, gracias. En contra. Nuevo cómputo, señora Presidenta, con su permiso. Congresista Cerrón Rojas, en contra. Nuevo cómputo. Bueno, evidentemente, cuando el audio salió al aire, los periodistas se volcaron a la puerta del Congreso para tomar declaraciones y preguntarle quién era el camarada Valdemar Cerrón. Esta fue la respuesta que ofreció el congresista de Perú Libre. ¿Quién fue su interlocutor? ¿Con quién conversó? ¿Y cuál fue el contexto de esta conversación que ha preocupado? Yo digo que la prensa y todo el Perú debe acostumbrarse a eso, al diálogo. El Congreso, el Parlamento, es para dialogar. Y malintencionadamente dicen que no saben quién es. Es el congresista Gutiérrez Ticona Paul, que es de mi bancada, que está en la subcomisión. Nadie más puede ingresar a las sesiones que tenemos. Y nosotros como congresistas conversamos, dialogamos, concertamos y tenemos un voto pues democrático como debe ser. Más bien hay que acostumbrarse a escuchar. Pero los periodistas no quedaron satisfechos e hicieron algunas repreguntas. Su colega le dice a usted que esto afectaría al presidente Castillo. Entonces usted reacciona y finalmente toma una decisión que es democrática. ¿Cómo dice que no hay claridad en el video? Usted tiene las cosas más claras. No, me refiero al mensaje, que contextualice. ¿A qué se refiere con que va a afectar en un tema de Zoraida Ábalos al presidente Castillo? Es una conversación que hay entre congresistas. ¿El presidente Castillo y la señora Ábalos tienen una relación? Usted debe saberla, yo desconozco ese tipo de relación que tengan.
¿Cuál es su opinión como colega en el Parlamento, pero además como presidenta e integrante de una bancada que, me imagino, aprueba la acusación en contra de la fiscal, o no? Bueno, en realidad este es el reflejo de la improvisación total que tiene en la bancada de Perú Libre. En realidad, mira, parece un circo de 3 pistas porque hay una serie de articulaciones, por un lado, que realmente, si no fueran tan dramáticas, creo que podríamos hasta reírnos de las cosas que pasan, ¿no? Hoy día, por ejemplo, el señor Cerrón también estaba llevando de la mano por todo sitio, por todos los grupos parlamentarios al ministro de Salud, ¿no? Parece que está haciendo también su recorrido. ¿Lo hizo con Fuerza Popular también? Bueno, nosotros no nos hemos reunido con él, pero entiendo que ha habido una conversación en los pasillos, porque entonces ven algún congresista. ¿Llevó a Condori para reunirse con distintas bancadas, presentarlo, claro. de pronto? Ha estado hoy día el ministro ahí haciendo sus conversaciones. Entonces están haciendo una serie de articulaciones que algunas veces de verdad llegan a extremos ridículos, ¿no? De estar paseando al señor, a ver a quién encuentran en el pasillo, a un ministro, ¿no? Para ver con quién conversan. Bueno, pero entonces es que hay lo una jalan moción a un lado de censura en contra de ese ministro y están preocupados porque esa moción pero prospere. también hay algunos, digamos, algunos mensajes que llegan que son preocupantes. En vista de que obviamente se procedió, digamos, no la censura, pero sí la renuncia del ministro de Transportes, que existiría también un ánimo de parte del Ejecutivo de cerrar el Congreso, ¿no? O sea, eso nosotros, así como el Ejecutivo dice de manera imaginativa, el presidente, que nos hemos reunido para hacer una serie de articulaciones para poder vacarlo, a nosotros también nos llegan mensajes, ¿no? De que estaría gestándose toda una revuelta ciudadana para llegar al Congreso, cerrar el Congreso, tomar el Congreso. ¿Y qué papel jugaría, según usted, Zoraida Ábalos? Entremos un poco, me gustaría conocer su opinión sobre lo ocurrido hoy y si usted está de acuerdo en esta denuncia que ha presentado la congresista Chirinos al considerar que la fiscal ha faltado a su labor y a su responsabilidad al no investigar al presidente después de lo que se ha conocido. La verdad es que yo sí creo, de manera personal, que la señora fiscal creo que se está equivocando. Ella tiene la obligación de investigar al presidente. O sea, si bien es cierto, he escuchado también sus argumentos de defensa, que ella sí está investigando al entorno, pero no al presidente. La Constitución es muy clara y no señala que no se le puede investigar al presidente. Entonces ella dice, bueno, cámbienme la Constitución para poder hacerlo. Eso perfectamente sabe ella que simplemente con la decisión que tome, ella puede investigar al presidente y luego en su momento se podrá acusar, pero mientras tanto las pruebas no pueden perderse durante ese tiempo importantísimo que el presidente tiene que ser investigado y ella lo sabe. Entonces yo creo que efectivamente hay ahí un ánimo de no querer cumplir con sus obligaciones. Muy bien, Patricia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en los estudios. La próxima semana hay un reto importante en el Congreso. Ustedes tienen que ver si le otorgan o no el voto de investidura a este gabinete que se acaba de recomponer una vez más. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bien,